Amén. Gloria al Señor. Pero te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia divina que la recibimos, Padre. Gracias por cuidar de nosotros en medio de esta pandemia. Gracias por cuidarnos en medio de esta oscuridad. Padre, gracias por cuidarnos de nuestros enemigos, Padre. De aquellos que no quieren nuestro bienestar. Aquellos que se hacen pasar como amigos, pero no lo son. Danos ojo para ver. Danos discernimiento y sabiduría, Padre, para conducirnos en este mundo oscuro. Para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y hablando de enemigos, sabemos que tenemos el verdadero enemigo de nosotros es Satanás, Amén. el diablo. Amén. Aleluya. Y este enemigo solo lo podemos pelear con Dios en nosotros, ¿cierto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. También la palabra de Dios nos habla que seamos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros peleamos contra carne y sangre, ¿verdad? Contra principales, contra espíritus de maldad. Amén. ¿Ok? Entonces nuestra guerra, primeramente, es con un enemigo invisible, que humanamente nosotros no podemos pelear, no podemos derrotar, pero con el Espíritu y con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores, porque Él ya Aleluya. venció, Él ya nos dio la victoria. Y Amén. porque Él nos dio la victoria, nosotros somos victoriosos. Aleluya. Él nos ha dado poder sobre todo el poder del enemigo. Sabemos que el poder que tenemos es el poder de Dios, no a nuestro poder, no a nuestra propia fuerza. Amén. Aleluya. Vamos a Josué, al capítulo 10. Amén. Vamos a empezar ahí. Gloria al Señor. Dígame cuando se encuentre ahí. Gloria a Dios. ¿Estamos todos listos? Amén. Y nos dice la palabra de Dios en Josué capítulo 10, comencemos en el versículo 24. Amén. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, acuerde aquí, nuestro Padre Celestial le dio la victoria a Josué, ¿okay? Sobre este enemigo. Amén. Y Dios hizo algo grandioso. Usted puede leer en su momento de meditación de la palabra de todo este capítulo 10. Y vemos que el Señor hizo algo increíble, nuestro Padre Celestial. Él, en ese lugar, detuvo la luna y el sol para que siguiera la batalla y Josué ganara. El Señor, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, detuvo la luna y el sol. Amén. Para que el pueblo ganara esa batalla. ¿Quién peleó por Israel? Dios peleó por Israel. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén. Aleluya. Y él mismo que pelea por nosotros. Amén. Pero hay que ser obediente, ¿cierto? Es lo más importante. Porque el Señor en Josué, en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo que tienes que ser valiente y guardar lo que está escrito. Amén. O sea, hacerlo. Le digo que meditar en la palabra de Dios día y noche para hacer conforme, para que así que prosperara y fuera exitoso. Amén. Para nosotros es igual. Dios está con nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardar su palabra, meditar en ella día y noche y hacer conforme. Y Él estará con nosotros. Amén. Amén. Y nos dará la victoria. Y Él peleará por nosotros. Estamos en Josué, capítulo 10, versículo 24, dice la palabra de Dios. Y cuando se hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente, esos son los reyes que él derrotó, de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y ponen vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Amén. Eso quiere decir que están derrotados. Nosotros los pies, nosotros aunque sobre el enemigo. Amén. El enemigo estaba a nuestros pies. ¿Por Amén. qué? Porque Jesús lo derrotó. Amén. Amén. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis. Sé fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales
peleáis. Escuchando, ¿no? Amén. No temas, no te atemorices, sé fuerte y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelean. Aleluya. O sea que nosotros tenemos que tener paz Amén. cuando estamos haciendo la obra de Dios, cuando estamos caminando en la obediencia a Dios, en la voluntad de Dios. Dios peleará nuestra batalla. Amén. Cualquiera que se quiera constituir enemigo de nosotros porque estamos haciendo la voluntad de Dios es enemigo de Dios. Amén. Y es Dios el que pelea nuestra batalla, no nosotros. Amén. ¿Está escuchando? Amén. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si está caminando en obediencia a Dios, no tema a los que se levanten contra usted. Come on. O a los que el enemigo haga que se levanten contra usted, porque detrás de eso está el enemigo, Amén. Satanás. No temas, Come on. porque Dios peleará su batalla. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es lo importante? Caminar en la voluntad de Dios. Amén. Por eso es lo que dio el Señor a Josué en el capítulo 1. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Pero Josué tenía que hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, Dios está conmigo y no están haciendo la voluntad de Dios. No, así no es. Come on. Tú no estás con Dios y Dios no está contigo. Porque tú estás haciendo tu propia voluntad. ¿Sí? Eso es presunción. Eso es arrogancia. Falsa fe. Orgullo. Dios no está obligado. Amén. Amén. Versículo 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Como Aleluya. espectáculo, para que todo el mundo viera. Están derrotados, no teman. Mira, ahí están los que los atemorizan ustedes. Están colgados ahí. Y cuando el sol, versículo 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondidos. Allá están escondidos. Y hago que los sacaron. Y donde los sacaron, los volvieron a meter. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. El enemigo está derrotado. Amén. Jesús lo derrotó. Amén. Tenemos que creer. Así es. Amén. Tenemos que creer que Dios derrotó al enemigo por nosotros. Jesús lo derrotó. Cuando fue a la cruz, Jesús no perdió, Jesús ganó. Aleluya. Jesús derrotó al enemigo y como Jesús derrotó, el enemigo está debajo de nuestros pies. No teman. Así es. Por eso es que Josué llamó a las otras personas y dijo, vengan, pongan su pie en el cuello de estos, para que ellos no temieran, para que están derrotados, no teman. No teman. No teman. Si estás haciendo la voluntad de Dios, no temas. Amén. Se levante el que se levante, no temas. Come on. Porque sí se van a levantar, pero no temas. Amén. Va a haber oposición, pero no temas. Amén. Sé valiente, es fuerte y sé valiente. Porque Jehová es el que pelea por ti. Aleluya. Amén. Amén. Este es un cuadro o un retrato de la victoria que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Esto aquí. Sobre el poder del enemigo. Amén. Amén. El enemigo estaba bajo nuestros pies. ¿Por qué estaba a nuestros pies? Porque Jesús lo derrotó y nosotros estamos en Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Está derrotado. Gloria a Dios. Y alguien dirá, pero si el enemigo está derrotado, ¿por qué tenemos tanta oposición? ¿Por qué? Voy a explicarlo. Todos son como guerras de guerrilla. Están derrotados, pero siguen haciendo por ahí pequeños alborotos, pequeños ataques, pero están derrotados. Amén. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Porque hay oposición no quiere decir que nosotros estamos vencidos, que estamos derrotados. Amén. No. No temas. No temas. Amén. Aleluya. Si esa es la palabra, cree lo que el Señor Jesús ha hecho.
Pasemos a Efesios, al capítulo 1, para que veamos en la palabra de Dios, sigamos viendo la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. ¿Okay? Modera tu vida en la palabra de Dios. Amén. Cree en lo que el Señor ha hecho a través de Jesús. Efesios, capítulo 1, comenzamos en el versículo 19. Amén. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Quién cree aquí en Jesús? Amén. ¿Quién cree en su palabra? Amén. ¿Quién cree en lo que Jesús ha hecho por nosotros? Aleluya. En eso es que tiene que creer. Amén. No crea más en nada, no en eso. Amén. Amén. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Ok? Voy a repetir el versículo 19. ¿Ok? Quiero que pongan cuidado. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza estamos hablando? Del poder de la fuerza de Jesús en nosotros, Amén. poder de Dios en nosotros. Amén. Y miren lo que dice en Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que dice aquí. Amén. Entonces la fuerza de nosotros, el poder de nosotros está en Jesús, que estamos en Él. Amén. Y nosotros no tenemos que mirar qué poder tenemos nosotros y no en el poder de Él. Amén. Amén. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es confianza, dependencia en Cristo. Amén. No es nuestro propio poder, no es nuestra propia fuerza. Amén. Es en Él. Los problemas vienen en el cristiano cuando ellos empiezan a mirarse ellos, y cuando se miran ellos, que ellos van a estar débiles, que no van a tener por para nada. Pero si tenemos los ojos en Jesús, como nos dice la palabra de Dios, que tengamos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Amén. ¿Sí? En Él, en su palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando miramos a otro lado, que no sea su palabra, que no sea Él, que va a venir el desánimo, viene el temor, viene la angustia, viene la ansiedad, viene la incredulidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el Padre, nuestro Padre Celestial, levantó a Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra, a su diestra. Eso quiere decir lugar de autoridad y poder. Amén. Ya está sentado Jesús, pero el Espíritu vive en Nosotros. nosotros. Y ese poder es que trabaja en nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Él tiene por sobre todo eso. ¿Okay? Vamos a Efesios 6. Vamos a leer de nuevo el versículo 10 y otro versículo ahí. ¿Ok? Entonces, voy a volver a leer el versículo 21, ¿ok? Para que conectemos el versículo 21 de Efesios 1 con Efesios 6, ¿ok? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Amén. Tiene poder sobre todo. Ahora sí, Efesios 6, versículo 10. Por los demás hermanos, míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está temblando, fortalezca en el Señor. Amén. Eso fue lo que hizo David. Cuando le destruyeron el campamento, se llevaron todas las mujeres, se llevaron todas sus cosas, se fortaleció en el Señor. Porque él no podía hacer nada. Los compañeros lo querían apedrear. ¿Sí? A veces te encuentras en un momento que todo el mundo está contra ti. ¿Dónde vas a mirar?
No puedes mirar en ti, no puedes mirar a nadie, no fortalecerte en el Señor, creer en Él, Aleluya. que Él es tu Salvador, que Él es tu ayudador, que Él es el que pelea por ti la batalla. Amén. Versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, escuche, para que pueda estar firme contra la acechanza del diablo. ¿Quién tiene poder sobre el diablo? Jesús. Por eso tenemos que fortalecerlo en Él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Jesús tiene poder sobre todo, ¿cierto? Cuando el Señor Padre lo sentó a su vida, dice que le dio poder sobre todo eso. Amén. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí ves? Jesús tiene poder sobre todo eso. Nosotros lo fortalecemos en Él. La confianza en nosotros en Jesús. Amén. La dependencia de nosotros en Jesús. Porque Él tiene poder sobre todo eso. Aleluya. Y sobre todo el poder del enemigo. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todo a los pies de Jesús. ¿Quién está bajo nuestros pies? El enemigo, Satanás. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 22. Y sometió todas las cosas a sus pies. Efesios 1, volvimos a Efesios 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Amén. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Ok, si nosotros somos el cuerpo de Cristo como creyentes y todas las cosas están bajo los pies de Jesús, están bajo los pies de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Todo está debajo de nuestros pies. El enemigo está debajo de nuestros pies. Amén. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahí está, miren. Versículo, Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todo bajo Jesús. Está el enemigo está debajo. Y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Amén. Todo está sometido, hasta el enemigo. Y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Amén. Amén. Dice, versículo 23. La cual es su cuerpo, si está hablando de nosotros, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, ahí vemos claro. Todo está sometido al Padre, sometió todo a los pies de Jesús y el pie del enemigo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Y si todo está sometido a los pies de Jesús, el enemigo trabaja en nuestros pies. Amén. ¿Te acuerdas cuando leímos en Josué capítulo 10? ¿Te acuerdas? ¿Qué Josué les dijo a los compañeros? Que vinieran y pusieran sus pies en el cuello de aquellos reyes. ¿Qué Jesús hizo con nosotros? Puso al enemigo debajo de nuestros pies. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están viendo? ¿Se cuadran? Amén. El enemigo está a nuestros pies. Amén. Ay, que yo no siento. No tiene que sentir, tiene que creer. Amén. Porque es verdad. Es verdad. Amén. Crea, hermano, hermana. Gloria al Señor. Sigamos aquí en Efesios, en capítulo 2. Leamos el versículo 6. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén. Nosotros estamos muertos en los pecados antes de Cristo, que vinimos a Cristo. Nos resucitó de muerte espiritual a vida. Amén. Espiritual, vida eterna. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo, escuchando, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y a nosotros también lo resucitó y lo hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Ahí con Jesús. Y el Padre puso todo debajo de los pies de Jesús. Incluido el enemigo. El enemigo estaba a nuestros pies, así como estaba a los pies de Jesús. Amén. ¿Está claro? Esto es verdad. Amén. Esto ya está declarado. Pero ahora nosotros tenemos que creer para caminar en esa autoridad. Amén. Y lo más importante para caminar en esa autoridad es caminar en obediencia. Come on. Porque es verdad.
Pero lo que nos da autoridad es la caminar en obediencia. Sí, nos da esa autoridad porque estamos en Cristo Jesús, pero para aplicar esa autoridad hay que caminar en obediencia. Amén. Porque cuando estamos caminando en desobediencia los debilitamos y el enemigo toma ventaja. Porque esa es la ventaja que toma el enemigo, la desobediencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿están entendiendo? Amén. ¿Están entendiendo? ¿Está claro? Así es. Entonces, como miembro de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, estamos sentados con Jesús en poder y autoridad. Y todas las cosas están bajo sus pies, incluido el enemigo, que están debajo de los pies de nosotros. Su Amén. iglesia, su cuerpo. Amén. Amén. Si Jesús nos dio esa autoridad, sobre todo el poder del maligno, Jesús nos la dio. Jesús nos la dio. Amén. Jesús nos la dio. Aleluya. Hay que creer, hay que caminar en obediencia. Amén. No podemos seguir engañados, que creyendo, que caminando en desobediencia, haciendo lo que creemos, podemos andar por ahí diciendo, oh, yo tengo autoridad. No. Come on. No puede ser tu autoridad. El enemigo le va a decir, no, tú no tienes nada. Y empieza a acusarlo de lo que usted está haciendo mal. Y ahí te vas a sentir débil. Sí. Aunque el Padre nos dio la autoridad a través de Cristo Jesús, tenemos que caminar en obediencia. Amén. ¿Me está escuchando? Es importante, no quiero que se olviden esta palabra, obediencia. Amén. No quiero que se olvide esta palabra, obediencia. Aleluya. Tenemos que mirar nuestras vidas. Personalmente, estoy no mirando a nadie, cada uno su vida personal propia. Y hacer esta pregunta. Estoy caminando en obediencia a mi Padre Celestial. Estoy caminando en obediencia al Señor Jesús. Estoy caminando de acuerdo a su voluntad. Tenemos que hacer esa pregunta sinceramente. Dios sabe. Pero hagamos la pregunta, tomemos pausa. Porque no podemos estar caminando con nuestra propia, haciendo nuestra propia voluntad. Cuando la palabra del Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cómo ir, que venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Amén. Y ahí está claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que vamos para Él, para su voluntad. No se dejen engañar. Amén. Parte de la iglesia está engañada por mucho tiempo. Parte de la iglesia está engañada por mucho tiempo. De que, que el Señor está conmigo, que la bendición, que tengo autoridad, y están caminando en desobediencia. Ese es un engaño. Amén. Creer que está caminando en autoridad cuando está caminando en desobediencia de nuestro Padre Celestial. Está caminando contrario a la voluntad de Dios. Tengo que parar y pausar. El Señor, la misericordia del Señor es abundante para aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados, se arrepienten y se apartan de ellos, o sea, del pecado. Amén. De la misericordia de Dios abunda para aquella persona. Amén. Porque Amén. se apartó, confesó su pecado, pidió perdón y se apartó. Amén. La misericordia de Dios abunda y su gracia divina también. Está escrito. Amén. Amén. La gran comisión es la autoridad de Jesús a los creyentes. De ir y confrontar al enemigo con poder donde quiera que lo encuentre. Amén. Entonces no quiere decir que tú vayas por ahí como un loco, como una loca por ahí corriendo y que vaya para atacar allá. No. Donde usted esté y el enemigo quiera levantar su cabeza, la serpiente la pisa. Aleluya. Donde usted esté, o donde el Señor le envíe, no esté yendo en su propia voluntad, en su propio poder. No. El Señor me envió allá, tengo autoridad porque el Señor me envió.
Amén. El Señor me ha colocado aquí en este lugar, en esta región, en este lugar. Aquí tengo autoridad porque el Señor me colocó. Amén. Eso me recuerda cuando yo era policía. Donde me mandaba, o sea, que tenía autoridad, no importa qué peligroso era el área. No tenía temor porque había sido enviado. Y el gobierno me respaldaba y yo tenía autoridad. Amén. Amén. No había ningún temor en mí. Así fuera el lugar más peligroso. Me acuerdo que me preguntaban los bandidos, me decían, ¿usted no le da miedo de meterse acá? ¿Por qué? Le decía yo. Ellos se quedaban. Nosotros estamos caminando en obediencia a Dios. Estamos haciendo voluntad, no tiene por qué haber temor en nosotros. Amén. No tiene por qué haber. Tenemos autoridad y poder y podemos reprender al enemigo. Amén. Que se acuerde. La gran comisión y la autoridad de Jesús a los creyentes, de ir y confrontar al enemigo con poder donde quiera que lo encuentre. Amén. Amén. Veamos Marcos 16. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 16, versículo 15. Amén. Esa es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y les dijo, Jesús, y les dijo, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, o sea, autoridad, se la da autoridad, echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. También puede pisotear serpiente cuando anda comiendo en la autoridad del Señor. Gloria a Dios. Sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán. Amén. Amén. Aleluya. Esa es la autoridad que nuestro Señor Jesús le ha dado a los creyentes. Amén. Se los dio a los discípulos que están escuchándolo, y esto es para nosotros también. Amén. Pero nosotros no vamos donde queremos ir. Nosotros vamos donde nuestro Señor quiera que vayamos. Amén. Amén. Porque nosotros no estamos haciendo nuestra propia voluntad, sino su voluntad. Y Él decide a dónde vamos. Él es el que decide. Amén. Y donde nos envíe, no importa qué oscuro sea el lugar, tenemos autoridad. Aleluya. Porque tenemos su autoridad, tenemos su poder para confrontar y derrotar al enemigo. Ponerlo en su puesto, porque el Señor ya lo derrotó. Aleluya. Ponerlo en su lugar. Amén. Aleluya. Está escuchando, pero primeramente, usted está haciendo que la voluntad de Dios. Amén. Que está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Que usted no está buscando su propio reino, edificando su propio reino y haciendo su propia voluntad. No. Amén. Que usted caminando en obediencia. Esté caminando en obediencia. Tiene autoridad. Amén. Ahí tiene autoridad. Está respaldado por el poder del cielo. Aleluya. Está respaldado por todo el poder y los recursos del reino de Dios. Amén. Amén. Que no temas. Está caminando en la obediencia. Gloria a Dios. Amén.